Si hablamos del mundo, y más en el último tiempo, tenemos que hablar de la industria, del turismo, podríamos decir, que es muy importante, pero también un fenómeno que se viene dando en los últimos años y también en el último tiempo, en los últimos meses, y que tiene que ver con esta posibilidad de que el turismo se haga en zonas en donde hay algún tipo de conflicto. Sergio, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Qué gusto. Bien, sí, todo muy bien. Es Gracias. algo que no se detiene, ¿no? El turismo en el último tiempo. No se detiene, es muy preciso lo que acabas de decir, no se detienen porque parece novedoso, pero ¿saben qué, amigos? No es novedoso. ¿Sí? El morbo humano no es novedoso, la trivialización del dolor no es novedosa, lo que sí es novedoso es que cada vez se da de manera más descarnada, si se permite esa expresión. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, lo que está sucediendo ahora es que hay un auge por promocionar lugares en conflicto y promocionarlos de manera turística. ¿Sí? Hay agencias de viaje, Maru, Sergio, que están promocionando viajes a Ucrania y con cercanías a las líneas de combate, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? Pero esto que parece así tan trivial de decirlo, que sí, es la primera vez que se da, no, existe desde siempre. Si nosotros lo pensamos, lugares tan visitados masivamente como por ejemplo el Taj Mahal es una tumba. Claro. ¿Sí? Hay hay un auge por el turismo, por el necroturismo, pero una cosa es esto y otra cosa es replantearnos hasta qué punto se pueden visitar lugares en donde recientemente han ocurrido tragedias, ha muerto gente y hasta qué punto existe un respeto por la memoria, por el rescate de la memoria y hasta qué punto existe una comercialización de eso, ¿sí? Hay una comercialización del dolor ajeno. Y esto es muy grave y existe en el mundo. Y esto es como reitero esto, una trivialización. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, si nosotros lo pensamos en nuestro país, hay lugares sitios de mucho dolor, la ESMA, ¿sí? Los lugares de detención y demás que son sitios de memoria, ¿sí? No son sitios para promocionarlos dentro de un tour turístico y que las familias, por ejemplo, de las personas que allí fallecieron, que allí padecieron dolores, estén viendo esto. Por ejemplo, hace 2 años aproximadamente se incendió una famosa torre en Londres que estuvo durante una semana incendiándose y que los bomberos tardaron, fueron tareas de mucho trabajo profesional para tratar de sofocar ese foco de incendio. Bueno, hoy se promociona como un centro turístico, como parte de los tours turísticos. ¿Y qué busca el gobierno, digo, o las personas que justamente están encargadas, que tienen estrecha relación, por supuesto, con los estados, al promocionar este tipo de lugares? Bueno, es muy buena esa consulta porque los gobiernos tienen responsabilidad al respecto. Tienen una responsabilidad ética al respecto. Primero por el resguardo de la memoria, por el sitio donde ha sucedido esto, y por el otro lado, también los gobiernos, los estados, mejor dicho, muchas veces utilizan el turismo como una herramienta estratégica, como una herramienta de normalización. Lugares como, por ejemplo, el Estado de Israel, en este caso, no ha dejado de promocionar los sitios turísticos y no deja de ser un lugar de fe al cual los feligreses, por supuesto, pueden asistir y necesitan o desean visitar. Pero fíjense ustedes cómo en una situación de conflicto el Estado proyecta una imagen de seguridad y de normalidad. ¿Sí? Entonces por eso hay una doble faceta, el proyectar una imagen de seguridad y por el otro lado, hasta qué punto es ético eso. Fíjense, el Ground Zero, la zona cero donde cayeron las Torres Gemelas, es un sitio de turismo, es un sitio de visita. Claro. ¿Sí? Y hasta qué punto, decía recién esta torre incendiada en Londres, hasta qué punto uno va y ve eso y las familias ven cómo los turismos, los buses turísticos, quiero decir, hacen recorridos y una masividad de gente sacando fotografías en un lugar donde fallecieron mis familiares. ¿Sí? Eso es terrible. Bien, y en cuanto a lo que es la presencia o no de la diplomacia en todo esto, bueno, ¿qué papel juega? Digo, porque sí, pueden existir algún tipo de situaciones que sean mayormente conflictivas, no sé. Sí. No se me ocurre, por ejemplo, cuál es la situación ahora en Gaza y si esto sucediera ahí. Bien. Bueno, cuando estamos hablando de un lugar en donde... Sí, un lugar donde... Un sitio de tragedia. Es un sitio de tragedia donde muere gente. ¿Sí? Bueno, el tema es ¿de qué manera los gobiernos deberían afrontar
en distintos lugares del mundo, la línea ética del respeto y que, por cierto, hasta qué punto uno visitando esos lugares colabora con la economía de un lugar devastado. Pero es explotación del sufrimiento. Exactamente, Maru, es la banalización y es la comercialización del dolor ajeno. ¿Y con quién colabora, además? Pero es muy delgada la línea, ¿sí? Porque una cosa es preservar un sitio de memoria y de respeto, ¿sí? Y otra muy distinta es hacer turismo oscuro, ir a zonas de conflicto por morbo, ¿sí? Y otra cosa es visitar y presentar respeto. Por ejemplo, tema muy delicado como el que en este momento estamos charlando y una situación terrible que nos sucedió acá en Argentina, la situación del incendio en Cromañón, ¿sí? ¿Hasta qué punto lo visitarías por una cuestión de respeto? Las familias de esos chicos todavía están vivas, ¿sí? Están acá. Y acá entra a jugar un factor importante, creo yo, y lo sostengo, esta hipótesis. ¿En qué varía fundamentalmente? En el factor tiempo. ¿Sí? Una cosa es visitar Hiroshima, ¿sí? Como un lugar cultural y otra cosa es a visitarla como un sitio de memoria, pero ya han pasado casi 80 años de esa situación. Entonces, bueno, la situación va a variar en función del elemento tiempo. El elemento tiempo juega un rol crucial, ¿sí? Porque no puedo, 2 años que ha habido, por ejemplo, el famoso incendio de esta torre en Londres, a visitarlo ahora o a visitar Hiroshima ahora. Pero generalmente se visitan campos de batalla, se visitan las playas de Normandía, ¿sí? Donde fue el desembarco de los aliados. Fíjense, es parte de un tour turístico y uno está caminando por la arena en donde murieron personas. Pero vos dijiste dónde fue. Exactamente. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de Ucrania, donde es. Exactamente. No. Por eso, amigos, es que involucramos y colocamos sobre la mesa el elemento tiempo. El Pero factor es terrible tiempo. que tampoco te produzca miedo, porque de última se puede entender que haya gente que, no sé, que le guste o que tenga interés o intriga en visitar a ver cómo es, zona de conflictos, si vale todo. No sé, no puedo ponerme en la cabeza de esas personas. Sí. Pero el hecho de que no te dé miedo perder la vida. Claro, bueno, hay una situación casi, claro, porque sos espectador de una vidriera y un espectador morboso de una vidriera. Mira, tal cual. Ahí veíamos, justo compartíamos la ruta. Recién teníamos unas imágenes. Nosotros las estamos, ahí está. Salía como la ruta que podés hacer, es como que te dicen, mira, vamos a pasar primero por acá. Acá bombardearon esta escuela, después vemos este otro sitio y haces una fotografía turística de un lugar horrible. Pero fíjense, amigos, Auschwitz, ¿sí? Uno de los mayores campos de concentración en Polonia, recibe más de 2 millones de visitantes al año. Existe una doble mirada. Aquí, esta imagen que estamos viendo, ahí está en una situación de conflicto. Y esa comunidad necesita inexorablemente recursos económicos. Pero una cosa es visitar esto y otra cosa es visitar un sitio de la memoria como puede ser un campo de concentración o un centro clandestino de tortura en la República Argentina. ¿Sí? Que no debe ser olvidado, no debe ser tapado, no debe ser invisibilizado en absoluto, ¿sí? Debe ser resguardado tal cual sostenemos nosotros como sitio de la memoria. Pero una cosa es esto y otra cosa es hacer, como señala Maru, una banalización y una comercialización del dolor. En estas imágenes que estamos viendo, esa comunidad inevitablemente necesita fondos económicos. ¿Hasta qué punto nuestra visita contribuiría con una dinamización de la economía de las familias locales y hasta qué punto yo estoy fotografiando morbo? Claro. ¿Se entiende? Por eso es muy delgada la línea y yo celebro mucho estos espacios para reflexionar al respecto. Pero si lo pensamos es algo que no es nuevo. Yo les decía recién, el Taj Mahal, ¿qué es? Es una tumba, ¿sí? Y se visita asiduamente. Auschwitz, sitio sumamente que se merece, por supuesto, todo el respeto y demás, es un sitio de resguardo de memoria. De igual modo, nuestro sitio, y hacía la conexión, y lo acoplaba con esto que decía recién, la puerta de la ex discoteca Cromañón. Sí, murieron chicos allí. Claro. Sí, ¿hasta qué punto yo puedo llegar a transformar? Ahí está el límite ético que decían ustedes. El límite ético y la responsabilidad de los gobiernos. Transformar eso en un sitio turístico o en un sitio de resguardo de la memoria. Mira, voy a ponerlo con algo que nos toca muy de cerca, que puede ser, por ejemplo, el terremoto del 44, que prácticamente destruyó la ciudad de San Juan. Tenemos los cimientos sobre esos escombros y esos cuerpos también, hay que decirlo, pero no hay una utilización de esa tragedia. Claro, no hay una mercantilización del dolor. ¿Sí? Nosotros no mercantilizamos esos, tenemos sitios, tenés la llave votiva, hay una urna en nuestra iglesia catedral que representa a nuestras personas fallecidas y demás, pero otra cosa es hacer de ello una cosa muy trivial.
Y otra cosa muy diferente es hacer necroturismo. ¿Sí? Como existen las visitas a los cementerios, pero ya hay otro tenor. Claro. Bueno, no, pero acá también, en la provincia de San Juan también se hace necroturismo. Es la manera. Y es como que, bueno, no sé, uno lo puede llegar a entender, tampoco me gustaría, pero uno lo puede llegar a entender porque dice, acá están los restos de tal persona significativa, pero ya ir a un lugar donde hay zona de conflicto, donde se está muriendo la gente en el momento. Bien, por eso yo creo que vale esta reflexión al respecto. Una cosa es esto, ¿sí? Y otra cosa muy diferente, es como veíamos hace un momento, ir a una zona de conflicto en donde la gente en este momento está padeciendo. Por eso el factor tiempo es crucial. ¿Sí? Una cosa es visitar Omaha, la playa de Normandía, donde fue el desembarco, hoy, y otra cosa es ir, inmediatamente finalizó la guerra, una cosa es ir a los campos de concentración o a los sitios de la memoria, hoy, presentando respeto, conociendo la historia y sabiendo de qué se trata y con el respeto que corresponde, y otra cosa es vender souvenirs de eso. Claro, porque uno no puede dejar de preguntarse qué relato estamos ayudando a construir. Exactamente. Cuando uno se presta, justamente ahí veíamos imágenes de un chico que está mostrando unos granos de café, mientras tanto alrededor se ve una pobreza extrema y una situación de vulnerabilidad que... Los estados son responsables, como señalaba Sergio, son responsables en cuanto a la manera de abordar esto. Porque una cosa es para intentar obtener recursos, otra cosa es utilizar el turismo como herramienta de proyección y de una muestra de normalidad. ¿Sí? Acá no pasa nada. O pasa y necesitamos mostrarlo. Por eso, yo creo que es un tema muy delicado. Lo cierto es que en este momento, y es una herramienta geopolítica también el turismo, ¿sí? En este momento hay tours que se están haciendo a Ucrania. Es una guerra que está transcurriendo, como decías, Maru, es una guerra que en este momento está pasando. Mientras está muriendo la gente, voy a una de las líneas, tal vez las más alejadas, eso sí, bajo tu responsabilidad. ¿Sí? Bajo tu responsabilidad, porque hasta ahí el Estado, al menos en este caso de Ucrania, llega hasta ahí. ¿Sí? Si vos desapareces en esa situación, o te hieren, o el extremo desaparecen, ¿sí? Te hieren, te sucede algo, es bajo tu responsabilidad, porque vos elegiste de manera arbitraria esto. Por eso estamos comenzando a entrar en un limbo en donde esas seguridades, desde el punto de vista hasta jurídico, de esas seguridades que deberían ofrecerte, no te la ofrecen. ¿Ha existido desde siempre? Sí, ha existido desde siempre. Ahora parece más descarnado, y con un condimento más morboso que otra cosa. Deja las claras que el capitalismo o el sistema así está por encima de cualquier cosa. Es lo que prima, el dinero es lo que prima. Pero bueno, nosotros no podemos dejar de sensibilizarnos con las zonas de dolor, las zonas de conflicto y hacer una aclaración importante, por eso no quiero dejar de mencionarlos, con los sitios de memoria. ¿Sí? Una cosa es resguardar los sitios de memoria, otra cosa es hacer un morbo de ello. ¿Sí? Cuestión que nosotros desde Sama lejos estamos y respetamos, por supuesto, y alentamos al resguardo de estos sitios de memoria. ¿Sí? Nos podemos ir a 2 cuadras de acá, que está la antigua legislatura. Digo, hay también para que estas situaciones nos lleven a pensar en lo que también tenemos cerca y quizás no tienen el valor que deberían Exactamente, tener, ¿no? No invisibilizar que existió dolor, pero entender el límite ético hasta dónde lo comercializo o no a ese dolor.